reflexivo con ustedes, porque al final esto es difícil, ¿no? Uno cae presa de lo que pasa en el mundo, de gastar indecorosamente, de gastar compulsivamente, pero el modelo bíblico nos llama a gastar sabiamente después de haber dado la oración al Señor. ¿Cuál es el modelo consumista o el modelo del mundo, empobrecedor del mundo? Consiste en lo siguiente: ganan dinero, se gana dinero, ganan ingresos, ¿verdad? Pero mire qué es lo que pasa después. No dan la oración, no es lo que sigue, sino que lo que hace el mundo es gastar compulsivamente con los deseos de tener. Ahí es donde esa gran diferencia es la que nosotros debemos de procurar darle la prioridad, ¿verdad? El número uno en el modelo consumista es gastar compulsivamente, mientras que en el modelo bíblico es dar la adoración. Luego en este modelo consumista, el segundo lugar es endeudarse, los deseos de tener. Cuando uno tiene deseos de tener algo, es capaz de endeudarse. Y por último, mira dónde está: dar si puede y nunca puede ahorrar. El modelo del mundo nos dice, da de lo que te sobra. ¿Mm? El modelo del mundo así es. Le damos a la caridad o le damos a Dios de lo que nos sobra, no es lo que el primer lugar se merece. Entonces, esas grandes diferencias tenemos que tenerlas conceptualizadas, porque a la hora de hacer nuestro presupuesto es clave tener esa claridad de que cuál es nuestro primer lugar en el modelo bíblico o el modelo del mundo. El modelo consumista esclaviza con las deudas. Ya lo vimos hace un par de semanas cuando hablábamos de ese tema, pero el modelo consumista o el modelo del mundo nos esclaviza con las deudas. Y eso daña matrimonios, frustra futuros, apaga sueños y obstaculiza el avance del reino de Dios, ya que los creyentes, al estar endeudados, se enfrentan al pecado de no dar sus ofrendas fielmente, ni servir al Señor de manera plena. Yo no sé ustedes, hermano, pero cuando estamos endeudados, estamos hasta, o sea, y bien lo dice la Biblia, estamos como esclavizados, ¿verdad? Somos esclavos del acreedor. La Biblia nos muestra ahí en varios pasajes que leímos anteriormente. Y hasta cuando salimos de la deuda, como que hay un respiro. Pero el modelo consumista, como hablábamos al principio, vuelve a endeudarse. Y la Biblia nos llama a no endeudarnos. Y si tenemos deuda, a pagar la deuda. O sea, ya eso es parte del proceso. Pero es fácil caer. Cuando les decía esto, que pareciera que está ahí, pero que todo el mundo lo hace, o en el ambiente cristiano, esto es fácil caer en el modelo consumista o el modelo de deuda del mundo. Porque las opciones para endeudarse están a la orden del día. Esta imagen nos muestra ahí cómo nos vemos cuando estamos endeudados, ¿verdad? Vemos preocupados, nos vemos destrozados, nos vemos que no podemos salir de eso. Gente que se enferma. La deuda hay que salir de ella. Y vamos a ver un poco de los modelos también para salir de la deuda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer cálculos y organizarnos. El Señor nos manda en Lucas 14:28, dice lo siguiente: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Nos manda ahí a hacer eso. Con la Biblia en mano, pero también con la calculadora y el... No es solo, esto no es solo de orar, hermano.
Esto no es solo de orar ahí y de pedirle a Dios que cancele la deuda, así como hacen en otras iglesias, ¿verdad? Decretan y eso. No, esto no es solo de orar, sino que también de accionar. La Biblia nos manda a haga cálculos y organícese. Planifique su vida. Bueno, sobre este tema será abordado detalladamente en otra ocasión, posteriormente en unas semanas, pero de manera breve les comento que significa establecer lo que está haciendo con su vida y a dónde quiere llegar. En otras palabras, cuáles son sus objetivos, sus metas y la determinación de la misión y visión en el futuro. Son temas que poco se hablan en nuestros ambientes cristianos, pero que a la luz de la palabra, ¿verdad? Lo que hacemos en la parte profesional, a la luz de la palabra, lo vamos a traer aquí para poder ayudarnos a todos a planificar nuestra vida basados en lo que Dios nos manda. Entonces, este tema de planificar y la planificación estratégica para cada uno, aplicado a cada vida, va a ser abordado posteriormente. Y hoy nos vamos a centrar en el siguiente punto, que es acerca del presupuesto familiar. Un presupuesto familiar es una herramienta de planificación, de lo que se deriva de lo que vamos a ver más adelante, pero vamos a hacerlo, vamos a ir hacia adelante y después para atrás, pero porque esta es la parte práctica, realmente. Se deriva, es una herramienta de planificación que permite organizar sabiamente los ingresos y los gastos. Oye bien, lo que nos hablaba el Señor al principio de cómo gastar sabiamente en el modelo bíblico, pues, ¿cuál es la herramienta que podemos utilizar para que esto sea concreto y práctico y que lo llevemos a la realidad? A través de un presupuesto. Significa organizar sabiamente los ingresos y los gastos, donde debe plasmarse en un periodo de tiempo, es decir, que tiene que ser en un periodo de tiempo para que podamos medir los resultados y si realmente tiene los resultados esperados, y el cual puede ser cubierto en un plazo semanal, mensual, trimestral, semestral y hasta anual. ¿Verdad? El domingo pasado aquí en la iglesia aprobamos el presupuesto anual de la iglesia para el periodo 2023, y así usted también puede hacer su presupuesto semanal, mensual, semestral, ¿verdad? O desagregarlo en esos periodos más cortos y al final son un componente de un presupuesto anual. ¿Para qué sirve o cuáles son los propósitos principales del presupuesto familiar? En primer lugar, hermanos, el presupuesto nos enseña o nos muestra a preparar un plan económico. Preparar un plan económico. El presupuesto tiene un propósito de eso. En primer lugar, prepararnos para lo que viene, ya sea en un futuro cercano, semanal o mensual, pero también un futuro a mediano plazo, a semestral o a largo plazo, a un año. También el propósito fundamental para este presupuesto es procurar un bienestar tanto para nosotros, pero también para nuestra familia. Cuando usted planifica, cuando usted hace su presupuesto, lo que está haciendo, visualizando un poco lo que va a pasar en el futuro, pero para darle aquella tranquilidad a sus actividades, y obviamente lo puede hacer a nivel individual, pero si lo hace para la familia, le da una tranquilidad a su familia de que las cosas van a funcionar. Y establecer un estilo de vida razonable. Cuando nos enmarcamos y tenemos un presupuesto, nos obliga eso a poder que todos los gastos puedan estar sujetos a ese presupuesto, y eso establece un estilo de vida razonable donde no andamos a la deriva o no andamos gastando compulsivamente como el mundo lo hace, ¿verdad? Nos queremos apartar del mundo, y una de las formas de apartarnos del mundo, de esa costumbre, de ese modelo consumista y esclavo del mundo, una forma es preparando nuestro presupuesto de parte del modelo bíblico, como es gastar sabiamente. Otro propósito es ahorrar en tiempos buenos, ¿verdad? Y también en tiempos malos, ¿verdad? Así como hizo José, ¿verdad? En la historia de la Biblia, donde se ahorraron por 7 años para los 7 años que venían de escasez.
Por otro lado, también construir un patrimonio. Construir un patrimonio. Como les decía anteriormente, eh, estas enseñanzas o estos temas no en los ambientes cristianos como que hay un filo ahí, ¿verdad? Hay un filo o una línea bien delgada entre en hablar del dinero, ¿verdad? Porque como que la tendencia es hablar de la prosperidad y hablar del- de hacer pactos y hacer ese tipo de cosas, pero cuando vemos que estamos de este lado del hilo, vemos que lo que estamos haciendo es preparándonos para el futuro y que el Señor nos manda a poder proveer para nuestras familias, ¿verdad? No cayendo al otro lado de ese hilo tan delgado, ¿verdad? Que es fácil caer, ¿verdad? Los que hemos estado en otros ambientes podemos ver que es fácil caer el otro lado del hilo, donde impulsan este tipo de cosas y los propósitos para los cuales se busca la administración y mayordomía. Entonces se pasan del otro lado del hilo, más bien nosotros estamos de este lado donde uno de los propósitos fundamentales es construir un patrimonio, pero pensando en función del bienestar de nuestra familia. Vimos en la clase anterior donde el exceso de bienes trae problemas y donde Dios nos muestra que más bien acumular bienes sin usarlos o darles un mal uso o no usarlos de la manera correcta, más bien es pecado. Otro propósito es salir de deudas y no caer en ellas otra vez. Uno de los propósitos también más prácticos del presupuesto es cómo presupuestar pagar la deuda. Ya lo vamos a ver ahí en el ejercicio que traigo para ustedes, cómo poner la cuota del préstamo que pactamos dentro del presupuesto. Y si esa cuota es demasiado alta, pues vaya a refinancie la cuota con el acreedor, con la institución o con el acreedor y someta una cuota más baja para que usted la pueda pagar. Aunque sea más largo tiempo, pero usted la va a poder pagar. Otro propósito es generar una actitud diferente frente al dinero con nuestros hijos o la gente que está alrededor nuestra. Que no, si estamos bajo un presupuesto, no vamos a andar corriendo, afanados, ¿verdad? Con la incertidumbre que está pasando. ¿Dónde voy a gastar? O sea, ¿cómo voy a hacer esto si ya estamos manejando una herramienta financiera de administración que es el presupuesto? Ahora vamos a cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, hermanos, registrar nuestros gastos. Tómese un mes. Mire, hay que hacer el ejercicio, ¿verdad? Hay que hacerlo. Si uno no lo hace, no se comprueba que esto. Tómese un mes. Tómese un mes para anotar todos y cada uno de los gastos hasta el más mínimo posible. Hasta el fresquito que se echa ahí en la caseta. Hasta el cono que va a comer ahí a las 3 de la tarde. Hasta el más mínimo gasto, regístrelo. Hay aplicaciones ahora móviles ahí para que usted pueda, cada vez que gasta algo, pum, lo mete en la aplicación y al final le tira cuánto lleva gastado. Hágalo por un mes para darse cuenta, en realidad, cuánto es lo que usted gasta en ese mes. Al principio cuesta arrancar, pero hay veces uno no tiene dimensionado cuánto gasta en el mes. Solo hace la cuenta de las cosas grandes. Cuánto pago esto, cuánto pago el otro, 3, 4 cosas grandes y piensa que eso es todo. Pero al final hace una lista de gastitos menores. Los financieros le llaman estos gastos hormigas. El agua que compra allá, el churro que compra ahí. Entonces, son gastos menores que al final cuando suman, y al final de mes gastó 2,000 lempiras en café, en bote de aguas. Esto ayudará a ver si vive por encima de sus posibilidades y descubrirá cuánto dinero gasta y cuánto se endeuda. También descubrirá si compra emocional o impulsivamente. Yo conozco personas, ¿verdad?
no de la iglesia, pero conozco personas que todas las semanas compran algo de enseres, ¿verdad? De cuestiones que no lo necesitan, pero todas las semanas compran sin necesidad. Nos enfrentamos a eso, nos enfrentamos a dos modelos, como le hablaba al principio. El modelo bíblico, ¿verdad? Donde tenemos que gastar sabiamente, y el modelo del mundo, el modelo de gasto compulsivo del mundo, donde ¿verdad? Es más, nos premian, nos dan puntos por gastar. Entonces, al hacer el ejercicio por un mes, ¿cuánto gasta? Una lista de cosas, ¿verdad? Si quiere anotarlo ahí en un cuadernito o en una aplicación, es una decisión suya. Número 2, preparar un plan económico de presupuesto. Uno de los elementos del éxito en el aspecto financiero, cuando hablamos de aspecto financiero, consiste en preparar un buen plan económico, seguir un presupuesto y ser disciplinado para resistir la tentación de desviarse a la meta establecida. Ser disciplinado consiste en preparar un buen plan, seguir el presupuesto, o sea, significa seguir el presupuesto y ser disciplinado para resistir la tentación de desviarse de la meta establecida. Las tentaciones están a la orden del día, principalmente en esto. A veces hablamos tentaciones solo de otros tipos, pero de este tipo de cosas lo tenemos más a la orden del día y somos más propensos a caer. La tentación del gasto. El primer paso para preparar un modelo, un presupuesto o un plan económico es el siguiente. Saber cuánto se tiene de ingreso mensual, ya sea por trabajo, por ventas o cualquier otra entrada de dinero, lo que aportan todos los miembros de la familia en alguna cantidad de dinero, este debe sumar el ingreso total. Es decir, si en su casa o usted tiene que saber cuánto gana, en primer lugar. Lo pone y ese es su primer paso. El hacer los gastos de un mes era un paso previo. Este es el primer paso, realmente poner sus ingresos. El segundo paso es determinar sus gastos mensuales. Como ya tenemos el ejercicio de haber hecho mensualmente cuánto gasto, entonces solo pongo el dato mensual de esa, como de vivienda, comida, transporte y cualquier otra salida de dinero. Establecer cuánto se gasta por mes debe ayudar a identificar por dónde se está yendo el dinero para tratar de detenerlo. Después de establecer tanto ingresos como egresos, la primera regla a seguir será siempre la siguiente. Nunca, pero nunca, hermanos, gasten más de lo que gana. Nunca, pero nunca gaste más de lo que gana. Recuerde Lucas 14:28. Como tercer paso es el siguiente. Identificar lo que necesita y lo que no es necesario. Oiga bien, aquí esta parte es bien clave para nosotros. Identificar lo que necesita y lo que no es necesario para eliminar los gastos innecesarios. Y aunque cause un poco de trabajo o genere algún contratiempo, generalmente se puede ahorrar quitando cosas que no son necesarias. Ahorro no solo es tener dinero guardado, sino que también hacer recortes y gastar menos. Los gastos que se puede eliminar o disminuir al máximo están con los siguientes. Y miren, pongan atención ahí. Revisar el plan de servicio de cable o internet. Revise si realmente necesita los 40 o 50 gigas que tiene. Revise ahí que si puede vivir con un plan a la mitad de eso. Recorte las salidas a comer a una por mes. No es que no salga a comer. Sí sale. Si Dios nos manda a gastar, pero gastar sabiamente. No a lo loco. No a lo, como decía un amigo por ahí, a lo caballo. Número 3, compartir el transporte, el trabajo o a reuniones cuando pueda. Si sabe que una persona va para el mismo lugar, hey, pueden compartir y ahí ahorran combustible.
Revisar las suscripciones y los débitos automáticos por servicios que no se necesitan. A veces en las tarjetas de crédito usted va a ver que le hacen cobros y como solo es de $5, como solo es de 200 pesos, uno no les para bola. Pero cuando suma, ¿verdad? Hay que revisar eso para ver si realmente necesita esas suscripciones, necesita esos débitos automáticos. Hay veces que está la suscripción de Netflix, de HBO, de Disney, de la otra, 4 suscripciones para lo mismo. Hay que revisar. Ahí se puede ahorrar y disminuir los gastos. Y por último, revise el plan. Bueno, también no comprar comidas o lunch fuera de casa. Trate de ahorrar ahí. Lleve su burrita, como decimos. Lleve su sándwich. Salga bien comido de la casa. Apenas empieza a salir de la casa, un paso que ponga fuera de la casa, ya empieza a gastar. Pero si usted sale bien comido, ¿verdad? Con el bote de agua, ya puede aguantar a regresar, pero ya uno lo experimenta con los niños, apenas salen de la casa ya quieren algo, ya salen con hambre de la casa. En la casa no tienen hambre, pero apenas salen de la casa ya tienen hambre. Hay que enseñarles a nuestros hijos a que controlen esos deseos de tener o esos impulsos que le dan por comprar algo sin necesidad, porque eso lo condena la Biblia. Por otro lado, para finalizar, revisar el plan de celular. Hay veces que gastamos más con el plan que tenemos, ya sea prepago o pospago. Revise lo que tiene para que tenga un plan de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a lo que usted realmente gasta. Las compañías de teléfono también le monitorean cuál ha sido su consumo, cuál ha sido su récord de uso de datos, el récord de uso de llamadas, de minutos. Y entonces usted va a donde un asesor de su compañía de teléfono y se sienta con él a revisar y monitorear su estado, su comportamiento de uso de las llamadas telefónicas. Y de acuerdo a eso, ¿verdad? Hacen un plan para que usted se pase a ese plan. Muchas veces, y la gran mayoría de personas, pagan más por lo que realmente usan. Un cuarto paso es eliminar las deudas, sobre todo las que cobran interés, como tarjetas de crédito. Eso ayudará también a ahorrar dinero en intereses. Mira, hermano, si todos aquí a veces, cuando hicimos la pregunta, yo fui el primero que levanté la mano. Todos hemos estado endeudados, pero el primer gran paso que debemos de hacer es ir a consolidar esa deuda, ir a hablar con el acreedor y hacer un plan de pago donde realmente pueda pagar. Pero no podemos permitirnos escondernos de esa deuda. Ya lo condena el Señor ahí. No podemos hacernos el loco con la deuda. No podemos eh, eh, hacernos el desobligado. Si tenemos una deuda, primero la Biblia nos dice no endeudarnos. Pero si ya estamos endeudados, ni modo, ¿verdad? Hay que ver cómo salimos de eso. Enfrentar esa deuda. Y la clave aquí es controlar la deuda. ¿Cómo la controlamos? Cuando nosotros podemos pactar con el acreedor cuál es el pago que puedo hacer por esa deuda. Como dicen por ahí, también podemos establecer un plan de pagos como Camera. ¿Saben cómo es como Camera? Gerard. Mi mamá sabe. Vamos. Poquito, ¿verdad? Poquito. De poquito en poquito va a ir saliendo. Entonces, al eliminar la deuda, fíjense bien, ¿qué pasa? Ya, aparte de que ya no estamos esclavizados con el acreedor, que podemos andar ya libremente, también va a tener ahorro, porque ya no está, va a estar en su pago eso, ya va a estar en su gasto. Y debemos de evitar lo que hace el modelo del mundo, que es sale de una deuda y entra otra. Hey, salimos de la deuda, ya, ahora empecemos a administrar sabiamente nuestros recursos.
Para empezar a cubrir las deudas, de ser posible, es importante iniciar con las más pequeñas. Fíjense bien con esto, es un consejo que todo esto, para los que vienen atrás de nosotros, nuestros hijos, hay que saberlo transmitir para que no puedan cometer los errores que en algún momento nosotros cometimos. Hay que iniciar por las más pequeñas. La razón es porque cuando se termina de pagar la primera deuda, se genera un impacto psicológico en la mente de las personas de manera positiva, el cual animará a seguir adelante con el plan y los propósitos que se mantienen. Entonces, cuando pagamos, aunque sea la más pequeñita, eso nos anima. Ya pudimos salir de la primera, voy por la segunda. Si tiene 3 deudas, si tiene 10 deudas, empiece por la primera. No piense pagar la más grande primero, empiece pagando la que debe menos para que salga de esa deuda. Una vez pagada la primera deuda, se tendrá un dinero que ahorra y eso queda libre. Lo ideal es no tocarlo para nada ese dinero, es decir, ya queda en su flujo o en su ahorro, sino por el contrario, aplicarlo a la segunda deuda para ir liquidándola sucesivamente. Este puede ser el camino para seguir rumbo a la completa eliminación de las deudas. Y más importante aún, empezar a ahorrar. La segunda regla a seguir es la siguiente. Pagar las deudas es una clave para estar libres y ahorrar. Recuerde Proverbios 22:7. Por último, establecer un estilo de vida razonable. El amor al dinero ha destruido más gente tal vez que ninguna otra cosa. La Biblia dice en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La sociedad y el mundo en general marchan aceleradamente. El crecimiento económico y el éxito es medido a través de tener bienes y consumir productos y servicios. Situación que es incrementada con la facilidad que ofrecen las tarjetas de crédito para endeudarse. No es fácil seguir un estilo de vida razonablemente solvente o libre de deudas. Sin embargo, debemos ser conscientes que la riqueza no es tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades que suplir. Es decir, cuando estamos en Cristo, hermanos, cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos experimentado este cambio en nosotros, vemos la riqueza, que a la riqueza no es tener más posesiones, sino que lo vemos de otro sentido, que la riqueza es tener más bien pocas necesidades que suplir. Es decir, que las necesidades que tengamos que suplir sean suficientes para vivir una vida digna y agradable ante los ojos de Dios, siendo buenos administradores de nuestros recursos. Aprender a ejercer el dominio propio traerá el más alto nivel de satisfacción personal y al final de cuentas se estará viviendo un estilo de vida cimentado en los deseos de tener, o sea, no se estará viviendo, perdón, un estilo de vida cimentado en los deseos de tener o en la fantasía que eso provoca. El dominio propio nos manda a tener dominio propio ante las tentaciones, y una de las tentaciones que enfrentamos diariamente en el mundo es gastar compulsivamente. Los deseos de tener. Deseamos de tener algo cuando no lo necesitamos. Ese deseo hay que controlarlo. Dios nos manda a tener dominio propio, que es lo mismo de controlar los deseos de tener. Recuerde 1 Timoteo 6:10. La fórmula del ahorro es la siguiente. Para ahorrar tenemos un camino seguro, pero es difícil. El total de los ingresos debe ser mayor al total de los gastos. ¿Recuerdan aquella regla? Nunca, pero nunca gaste más de lo que gana. Si usted practica esa regla en todo su camino de la vida, en todo su trabajo, en toda su vida económicamente activa, va a mantener ahorro siempre, porque gasta menos de lo que gana. Y eso es, en matemática simple, es ahorro. Al final ese ahorro usted lo va a poder invertir, lo va a poder utilizar para
ampliar su patrimonio, velar por sus hijos, hacer algún proyecto personal, pero es un dinero ahorrado. Cuando los ingresos son menores que los gastos, se produce un déficit. Cuando los ingresos son menores, cuando usted gasta 10 pero gasta 15, entonces tiene un déficit de 5. ¿Y cómo lo cubre? ¿Cómo cubrimos cuando tenemos déficit? Bueno, se usa el ahorro, pero si no tenemos ahorro, préstamos. Se vuelve a endeudar. Miren cómo es un círculo mega vicioso, pecaminoso eso. Acostumbrarse. Yo no sé si ustedes conocen personas así, pero hay gente que se acostumbra. Más bien cuando no tiene deudas anda intranquilo. Pero es porque están del otro lado del modelo consumista. Nosotros que estamos del modelo bíblico, estamos en el rollo, como decimos, de gastar sabiamente. El total de los ingresos debe ser siempre mayores que el total de los gastos. Las estrategias disponibles son dos. Debería tomar una o la otra, o en el mejor caso las dos. Aumentar los ingresos, es decir, si usted gasta más de lo que gana, ¿qué toca ahí? Aumentar sus ingresos, es decir, buscar otras fuentes de ingresos, o reducir sus gastos. Ya vimos toda una lista de cosas donde podemos reducir gastos. En la práctica, los ingresos son más difíciles de controlar o aumentar. Ustedes saben muy bien de esto, ¿verdad? En la práctica, los ingresos, un porcentaje de ingreso es más difícil de controlar que bajar los gastos. Impacta más en sus finanzas o ese porcentaje de ingresos, pero es más difícil hacerlo. Que le aumenten el sueldo, imagínense, o sea, que deberían de pasar un montón de cosas para que eso pase. Entonces, pero buscar una fuente de ingreso también es un recurso importante. Proverbios 13:11 menciona lo siguiente, en la nueva versión internacional habla de que el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. El ir teniendo ahorros poco a poco nos va enriqueciendo moralmente, emocionalmente y sobre todo patrimonialmente. Va teniendo patrimonio. Cuando vemos los estados financieros ya sea personales o empresariales, vemos que, ¿verdad?, el estado, el balance general, al final está la parte del patrimonio. Y eso han sido todas las utilidades y los ahorros que ha tenido la empresa. Ahí están en el patrimonio. Entonces, ¿cómo podemos irnos, ¿verdad?, enriqueciendo, como menciona la Biblia en Proverbios 13:11, con el ahorro, poco a poco con el ahorro. Ahora, el otro lado del modelo, el otro modelo del mundo, habla de enriquecerse fácilmente. Y miren lo que pasa. El dinero mal habido pronto se acaba. Estamos viviendo en un tiempo donde la generación de hoy, los jóvenes, quieren todo rápido. Quieren graduarse rápido. Quieren tener todo rápido. Todo rápido. Pero eso los lleva a meterse en cosas mal habidas. Mal habidas. Cuando vemos, en la Biblia lo establece como un proceso. El ahorro poco a poco. Cuando habla de poco a poco, es un proceso. No es rápido, no es de la noche a la mañana. Conclusiones. La Biblia nos muestra constantemente cómo administrar sabiamente los recursos con una adecuada mayordomía personal y familiar. Dios nos ha dado habilidades, talentos, competencias y capacidades físicas e intelectuales para generar ingresos y también nos muestra la manera de utilizarlos. El modelo bíblico de administración y mayordomía consta de las siguientes partes: ganar ingresos, dar adoración, gastar sabiamente, ahorrar para provisiones de manera planificada. Hacer cálculos, tal como lo indica Lucas 14:28, implica lo siguiente:
Es preparar un plan económico, un presupuesto, ya sea personal o familiar, donde incluya cuantificar los ingresos y los egresos. Lucas 14:28 nos manda eso. La primera regla bíblica es nunca, pero nunca, gastar más de lo que gana. Véanlo en Lucas 14:28. La segunda regla bíblica es pagar las deudas es clave para estar libres y ahorrar. Cuando usted paga una deuda, está libre y comienza a ahorrar. Lo puede ver en Proverbios 22:7. Y la tercera regla bíblica es tener dominio propio es controlar los deseos de tener. Lo podemos ver en 1 Timoteo 6:10. También en Deuteronomio 28:13, Moisés anuncia la disposición de Dios al decir: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Observamos que Dios manda a su pueblo a actuar con sabiduría, obedeciendo sus preceptos conforme a la ley de su santa palabra, en concordancia con la voluntad de su soberanía y la voluntad de sus mandamientos, para dar testimonio a las demás naciones que su pueblo es santo, escogido y apartado para buenas obras. Ustedes miran en ese versículo, dice para que lo guardes y cumplas. Así como esos decretos de la ley donde dice cúmplase, ¿verdad? Un modelo recomendado para la distribución de los gastos es el siguiente: del 100% de nuestros ingresos, hermanos, que recibimos y cómo podemos utilizarlos en nuestros gastos, es el siguiente. Es recomendable gastar el 70% de nuestros ingresos en los gastos que tenemos, en los gastos principales que tenemos. ¿Verdad? Los gastos principales, alimentación, vivienda, combustible, transporte, son los gastos principales y ahí se nos debe de ir más o menos el 70%. Va al 70%, del 100% de nuestros ingresos. Es decir, si ganamos 10, 7 deben de ir al gasto. Es un modelo aconsejable. No es que suceda en todos los casos, pero y que tampoco debe ser así exclusivamente, sino que es un modelo que le va a dar tranquilidad a usted si usted lo aplica. Un 10%, ¿verdad?, en ofrendas, contribuciones y aportes a la iglesia local. No quiere decir que sea el diezmo, pero sí numéricamente es el diezmo, pero no es el diezmo que nosotros queremos establecer, sino que mínimo un 10% de sus ingresos debe destinarlos para la acción de dar, para la acción de contribuir, para la acción de ofrendar. Guardar también un 10% para imprevistos en su presupuesto. Tener un 10% para situaciones imprevistas que siempre ocurren. Que siempre ocurren. Y un 10% para el ahorro. Ojo que los imprevistos no son el ahorro, miren, fíjense bien, sino que el ahorro es otro. El ahorro es un 10%. Entonces, si usted tiene ese modelo financiero en plan económico que usted tiene para manejar sus ingresos, del 100% de sus ingresos, 70% van al gasto normal que tiene, 10% para sus ofrendas a la iglesia, un 10% para imprevistos y un 10% para el ahorro. Si usted se maneja en ese, que puede ser un poquito más, menos y así va a andar por la vida de una manera tranquila. ¿Qué nos manda el Señor? Haga cálculos y organícese. Es decir, planifique utilizando la herramienta de presupuesto para no preguntarse a dónde se fue el dinero, sino que más bien decirle al dinero a dónde se tiene que ir. Aquí podemos ver una plantilla que es que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? El pastor tiene el documento ya, creo que lo va a publicar para que ustedes lo puedan descargar de ahí, pero una plantilla que ustedes pueden ver cómo organizar su presupuesto. Haga el ejercicio. Pone en primer lugar los ingresos, cuáles han sido sus ingresos durante todo, o cuáles van a ser sus ingresos mensuales. Si tiene un ingreso, pues solo un ingreso. Si además de su ingreso también hay otro ingreso en la familia, pues va ahí.
Y entonces ahí enumera sus ingresos. Eso le va a dar el total de ingresos. Luego vamos con los gastos. En primer lugar, dentro de del 100% de los ingresos, usted pone ahí, en primer lugar, en el modelo bíblico ponemos en primer lugar el dinero de dar adoración. La adoración al Señor es parte de nuestro deber y lo ponemos ahí en primer lugar. Ofrendas, diezmos, contribuciones, aportaciones, como usted lo quiera llamar, lo pone ahí. Luego viene el 70% que constituye todos los gastos. ¿Cuáles son todos los gastos? Alimentación, renta, energía, agua, gas, cable, teléfono, combustible. Miren ahí lo que sigue. Cuota del préstamo 1, cuota del préstamo 2, hasta los préstamos que tengamos. Ahí ponemos la cuota. Pero antes de llegar a esa cuota ahí, fíjense bien, usted tiene que saber si puede pagar esa cuota. Y tiene que ir a arreglar con el banco, tiene que ir a arreglar con la institución que le debe, con el acreedor, para decirle, miren, yo solo puedo pagar esta cuota. Y seguramente le van a decir, le van a hacer, como le llaman las instituciones, arreglos de pagos. Y dependiendo de la institución, el arreglo de pagos es benevolente en el sentido de que le congelan los intereses o, en el peor de los casos, pues les van a seguir cobrando los intereses. Pero usted arregla la cuota que puede pagar. La clave de esto es no quedarse con una cuota que no podemos pagar, hermano. Si no, vamos a seguir endeudados y no vamos a salir de esa deuda. Y usted va a estar en problemas financieros porque la cuota es demasiado alta. Vaya a arreglar con el deudor, con el acreedor, perdón. Muestre su interés en querer pagar esa deuda. Y una vez que lo hace, lo pone dentro del presupuesto como cuota 1, cuota 2, como usted hace, hasta las tantas deudas que tengamos. Cuando eso se pague, fíjense bien, cuando eso se pague, ya eso va a ser un ahorro. Además de que le va a dar libertad, también le va a traer ahorro. Educación, suscripciones, mantenimiento, vigilancia, seguro del vehículo, matrícula del vehículo, vestido, ropa, cuidado personal, el salón de belleza, diversiones, comidas, salud. No creo que esté ahí. O sea, sí, salud y medicinas. O sea, también haga un presupuesto de todo eso. Si le toca estar pagando una medicina todos los meses, métela en el presupuesto. Entonces, al final, ese es el 100% de nuestros gastos, de nuestros ingresos, perdón, el 70% se va en ese renglón. Pueden haber muchas cosas más, pero las que he puesto yo ahí son las más comunes. Pueden haber otras más, otras menos, pero al final todos tenemos gastos. El otro renglón es el ahorro planeado. Miren, un ahorro planeado. Que usted planifique ahorrar 1,000 lempiras al mes. Planificadamente. Acuérdense, el ahorro es planeado. No ahorrar de lo que me sobra, sino que puedo planear el ahorro. Si hago bien mi presupuesto, puedo hacer un plan incluso de ahorro. Y también un 10% para imprevistos. Ese 10% de imprevistos podría también caer al final del mes, cae como un ahorro si no lo gastó. ¿Verdad? Si no lo gastó, queda como ahorro, entonces el ahorro se vuelve mayor. Entonces al final de este ejercicio, ¿qué es lo que vamos a tener? Los ingresos por un lado, los gastos por otro y el resultado final, ya sea que sea positivo o negativo, usted va a tomar decisiones sobre él. Si el resultado es positivo, es decir, que los ingresos son mayores que los gastos, entonces puede ahorrar ya que tiene un remanente que le va quedando. Si el resultado es negativo, entonces deberá revisar sus gastos, hermano, y eliminar o disminuir los que no sean necesarios, para con ello lograr resultados positivos y ahorrar para prevención, para su patrimonio. Para eso ahorramos. No ahorramos para acumular riqueza, ¿verdad? Nosotros estamos en el modelo bíblico donde ahorramos para prevenir y para cuidar a nuestra familia. El modelo del mundo ahorran, pero para invertir en riquezas que no necesitan. También
puede revisar sus ingresos y analizar posibles fuentes de ingresos adicionales para mejorar su situación financiera. Y que con ellas pueda tener recursos para ahorrar por el bien suyo y de su familia. Hay veces que desperdiciamos horas de nuestro día sin hacer nada, pudiendo tener una actividad extra que nos pueda generar algún recurso, dinero extra, ¿verdad? Para poder cubrir los gastos que ahí tenemos con un déficit. Las deudas o préstamos será necesario adecuarlos con el acreedor para establecer cuotas accesibles a pagar. Lo más seguro se amplíe el plazo, pero la cuota será menor. Un modelo recomendado para la distribución es del 100% de sus ingresos que recibimos, es 70% en gastos, 10% en ofrenda, 10% en imprevistos y 10% en ahorro. Espero que esta enseñanza, hermanos, nos pueda ayudar a todos a podernos preparar, a poder ser mejores administradores, mayordomos de los recursos que Dios nos da, de los talentos, habilidades, competencias, profesiones que Dios nos da para generar ingresos, pero luego viene, quizás la parte bonita es generar los ingresos, pero la parte seria de esto es cómo gastamos sabiamente. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, con las personas que vienen atrás de nosotros, a poderles enseñar esto. Y entre más jóvenes lo entiendan, o más jóvenes lo hubiéramos entendido también algunos, ¿verdad? Mejores cosas nos hubieran pasado o hubiéramos evitado alguna serie de problemas. Espero que Dios nos ayude, ¿verdad?, a administrar sabiamente nuestros recursos y que estas enseñanzas puedan ser de edificación para todos. Muchas gracias, hermano.